Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. También para quienes están conectados desde las diferentes plataformas tecnológicas en las cuales podemos estar en comunicación. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Esta semana ha estado muy agitada. Agitada porque el 20 de julio se está confundiendo también con el lanzamiento de las Barbies o de las películas. Ha estado muy agitada también porque el presidente Bukele en El Salvador anunció la captura de 105 ciudadanos colombianos, haciendo la claridad esencialmente en sus palabras que los colombianos somos sus hermanos, pero que quienes lleguen en sus conceptos a delinquir a territorio salvadoreño se les aplicará sin ninguna contemplación la legislación vigente del país centroamericano. Agitado también porque la actual ministra de Minas y Energía se encuentra sometida a un escándalo y la semana pasada el país también recibió la noticia de el triunfo jurídico de un juicio por el diferendo que tiene con Nicaragua sobre el mar territorial. Para analizar estos tópicos, al tiempo que observaremos el acontecer político nacional, regional y local, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Se encuentra con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla el doctor Porfirio Castillo Zamora. El doctor Porfirio Castillo Zamora es un connotado jurista, analista político, ha ocupado diversos cargos en la administración pública y ha ejercido también el periodismo por muchos años. Doctor Porfirio Castillo Zamora, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Con el mayor gusto para todos ustedes, pues mi agradecimiento, al contrario. Siempre hemos sido recibidos en esta casa periodística con aprecio, respeto y con esa perspectiva de debate que, como decimos desde la esquina de la democracia, solo el debate con las ideas arroja un producto bueno. Y si el producto es político, entonces solo el debate sobre las ideas y los programas arrojará una buena política. Una buena política. Muchas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora, por estar con nosotros en El Termómetro. De igual modo, se encuentra en los estudios de CTV el doctor Javier Serra Betancur. Javier Serra Betancur es un connotado jurista, especialista en derecho, destacado abogado, penalista, consultor, analista político y también ha ejercido el periodismo en el diario El Siglo, así como la vocación de profesor universitario en Derecho Constitucional, entre otras dignidades y cualidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Javier Serra Betancur, en CTV y en este su programa El Termómetro. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y muchas gracias a todas aquellas personas que de alguna manera estén atentas a las eventuales opiniones que tengamos sobre los temas que tú nos plantees. Muchísimas gracias, doctor Javier Serra. Empecemos con una decisión que el gobierno nacional y el país celebró. Un nuevo diferendo, conflicto territorial con Nicaragua aparentemente tuvo una victoria jurídica para Colombia. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿es tal esa victoria? ¿Seguirá en entredicho el ejercicio de la soberanía de San Andrés? Haber denunciado
el Pacto de Bogotá, entre otros elementos, nos exonera de la jurisdicción y la competencia para estos organismos internacionales, o aceptamos las decisiones cuando nos benefician y cuando nos son contrarias simplemente no las acatamos. ¿Existe estabilidad bajo estos criterios más allá de los gobiernos de turno en el Ejecutivo colombiano y en el Estado colombiano específicamente? A ver, yo creo que la última jornada del tema de Nicaragua nos arroja un buen resultado, porque no hubo discusión jurídica que atender, es la postura de la Corte. Desde ese punto de vista, no podemos considerar malo que Colombia haya conservado las 150 millas y la plataforma submarina que Nicaragua le quería quitar. Eso pues me parece bueno. Sin embargo, debemos recordar que este ya fue un punto de llegada. Antes habíamos sufrido los descalabros que conocemos y realmente podríamos decir que se debe reexaminar la defensa jurídica, incluso la estrategia jurídica que hizo el Estado frente al tema, pero con lo de Nicaragua aspiro y espero que el capítulo se haya cerrado. No veo una oportunidad dentro del derecho internacional que le permitiera a Nicaragua acudir nuevamente a ese tipo de procedimientos. Y creo que Colombia debería aprovechar para poner orden en sus fronteras, es decir, el país necesita una política de frontera que, primero, sirva para preservar la soberanía nacional y el territorio. Que, segundo, sirva para darle manejo a los problemas fronterizos, que siempre son problemas binacionales. Y tercero, para controlar el delito. Porque cuando las fronteras están abandonadas, y eso sucedió con la frontera con Venezuela, que es muy larga y muy porosa, entonces eso se convierte no en tierra de nadie, se convierte en tierra de actores violentos y se convierte en tierra muy fuerte de la economía ilegal, donde la plata de la economía ilegal determina la suerte de la paz, la tranquilidad, etc. Ellos son allí, controlan el territorio, ellos son autoridad y poder, y eso no se puede permitir, porque dos componentes son esenciales para que el Estado sea legítimo: el control del territorio y el monopolio de las armas. Si no lo tienen, entonces el Estado no es legítimo, por lo menos no en ese sentido, es un Estado a punto de ser fallido. Es muy buena la decisión de Nicaragua, nos sirve, nos gusta y nos impulsa a creer que debemos definir una política de fronteras que nos elimine todos los riesgos que podamos y que nos dé un manejo adecuado de nuestras relaciones con los países hermanos. Una política de fronteras que busque siempre la prima ratio de toda controversia, es el acuerdo entre las partes, la conciliación, el diálogo que optime la posibilidad de tener un consenso en el que las partes sean ganadoras y donde no existan derrotados ni vencidos y todos puedan ser ganadores. Doctor Javier Serra Betancur, ¿es esto un triunfo para Colombia? ¿Podemos decir que tenemos una política de Estado coherente o aquí se confunden las decisiones de gobierno con los asuntos de Estado y no existe un paradigma claro? Cuando nos benefician las decisiones internacionales las acatamos y cuando nos perjudican simplemente aplicamos la noción clásica de la soberanía. Bueno, sobre ese particular te quiero decir lo siguiente. En primer lugar, pienso que evidentemente Colombia en este momento adolece o carece de una política de fronteras clara, como también carece de una política internacional clara, como también adolece de una política frente a muchísimos temas
que son fundamentalmente cuestiones de orden internacional. Pero en el tema concreto de Nicaragua te quiero decir que, si bien es cierto lo que ha dicho Porfirio Castillo en el sentido de que aquí no se puede hablar de un triunfo jurídico en sentido estricto, sino simplemente se trata de que la Corte no entró a decidir de fondo sobre las pretensiones de Nicaragua, porque realmente ahí no había ya una controversia propiamente dicho. En el año 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia se pronunció allá en aquel caso sobre la soberanía y sobre la territorialidad, o el conflicto territorial mejor, que aparentemente existía entre Colombia y Nicaragua por la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ahí sí se podría haber dicho y se podía decir que había efectivamente una decisión que lamentablemente en aquel entonces la tomamos como una derrota por la pérdida de un importante segmento o de una importante zona de mar territorial. Pero Colombia ganó en cuanto que se ratificó la posesión que tiene desde el año 1803 de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ahora bien, si en la actualidad el Estado colombiano carece de una política de fronteras, lo cierto es que en el derecho internacional americano están dados unos criterios para establecer esas políticas de fronteras, como quiera que en América nos rige un principio válido desde 1810, que como muy bien lo sabe nuestro gran amigo Porfirio Castillo, es el uti possidetis juris, es decir, que prácticamente los límites entre Colombia y Nicaragua, independientemente de que en ese momento no existiese Nicaragua, ya estaban prácticamente establecidos desde 1810 en virtud de ese principio del uti possidetis juris. En 1803, una orden real expedida en el Palacio de San Lorenzo del Escorial por el rey de España de aquel momento, segregó las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la costa de los Mosquitos, que pertenecían a la Capitanía General de Guatemala, y la agregó al virreinato de la Nueva Granada. De manera que ese es el título del cual se origina la soberanía que Colombia ejerce sobre esas islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los cayos adyacentes, el cayo de Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño. Pero independientemente de esas circunstancias, a pesar de que muchos se quejan de la decisión de la Corte Internacional de Justicia del año 2012, nosotros también salimos ganadores en cuanto que prácticamente la Corte dijo que no habría lugar o que no había lugar a discrepar o a controvertir la posesión de Colombia sobre esas islas y sobre esos cayos, como quiera que el título era absolutamente indiscutible, independientemente de lo que se dijo o se dijera del mar territorial, que era un asunto que no se podía discutir en 1810, como tampoco se podía discutir en 1928, cuando Colombia celebró con Nicaragua un tratado limítrofe para establecer que a partir del meridiano 82 hacia oriente le correspondía la soberanía a Colombia y hacia occidente, incluyendo la costa de los Mosquitos, le correspondía la soberanía a Nicaragua. Ese es el célebre tratado es el célebre tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que estableció las fronteras entre Colombia y Nicaragua. Desafortunadamente nunca tuvimos, tú lo acabas de decir, una política en el sentido de ir a negociar con Nicaragua los aspectos relativos al derecho del mar, que es algo mucho más reciente, y por eso permitimos que surgiera esa controversia que, entre otras cosas, tiene unos aditamentos políticos, como quiera que quien plantea la controversia fue el movimiento sandinista de liberación nacional,
desde 1979, cuando obtuvo la victoria de su movimiento guerrillero sobre el régimen anterior, que era el de Anastasio Somoza. Hoy en día tenemos la certeza absoluta de que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos adyacentes pertenecen o están sometidos a la jurisdicción colombiana. Y tenemos la certeza, aunque de alguna manera no nos sea tan cómodo aceptarlo, que una parte importante del mar territorial pertenece a Nicaragua y no a Colombia. Pero también aquí tenemos que hacer un mea culpa. A pesar de que Colombia ha tenido cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores, que a mi juicio son o han sido una especie de lujo en el aspecto intelectual, y estoy hablando de Vázquez Carrizosa, de Indalecio Líbano Aguirre, estoy hablando de Diego Uribe Vargas, estoy hablando de Londoño Paredes. También es cierto que esos cancilleres o esos ministros de Relaciones Exteriores no tuvieron la premonición suficiente para entender que ese tratado de 1928, Esguerra Bárcenas, que no hablaba una sola palabra acerca del mar territorial, podía ser en el futuro una fuente de conflictos, porque allí no se establecen los límites, o no se establecieron los límites de Nicaragua y Colombia, no con respecto a la territorialidad, porque no debemos olvidar que el principio americano del uti possidetis iuris se refiere fundamentalmente a los límites del territorio continental. No habla, en 1810 no se hablaba de mar territorial, no se hablaba de plataforma continental, ni de plataforma submarina, ni absolutamente ninguno de esos conceptos estaba vigente para entonces. De tal manera que desde ese punto de vista yo sostengo que si se quiere, ha habido una decisión no salomónica, entendido en que se le dio, por así decirlo, como para contentillo de ambas partes, sino que se le dio en equidad y en justicia una porción del territorio marítimo a Nicaragua, y Colombia, desafortunadamente para nosotros los colombianos, perdimos una porción importante de mar territorial. Y con respecto a tu segunda pregunta, en el sentido de que si es bueno que nos retiremos o que no nos retiremos, yo particularmente soy de los que piensa que fue un error de la Cancillería de San Carlos haber renunciado o haber denunciado mejor el llamado Pacto de Bogotá, porque independientemente de la decisión que hubiese tomado la Corte Internacional de Justicia, Colombia se ha destacado en el ámbito internacional por ser no solamente respetuosa de los tratados internacionales, sino de las instituciones que se crearon especialmente a partir de 1948, posteriores a la Segunda Guerra Mundial y posteriores al nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Importante este análisis histórico y conceptual, sobre todo con la crítica que lleva implícita sobre el Pacto de Bogotá. Colombia ha sido un país históricamente vinculado al respeto por los acuerdos, los tratados, los pactos internacionales, y nuestras relaciones diplomáticas han sucedido de la forma más pacífica posible. Si bien nuestro país no ha tenido un papel destacado geoestratégicamente, si lo miramos desde el punto de vista de otros roles y protagonismos de otras naciones del hemisferio, nosotros podemos decir que hemos tenido, en medio de las diferencias, relaciones pacíficas con nuestros vecinos y con quien tenemos algún tipo de frontera, bien sea territorial, espacial o marítima. Sin embargo, a raíz de toda esta controversia con Nicaragua, lo que surge sobre el tapete es qué pasará con el resto de los diferendos que existen sobre fronteras, específicamente con Venezuela
y con otras naciones centroamericanas. También desde el lado del Pacífico parece que hay algún tipo de inquietud sobre lo que pueda pasar posteriormente con Panamá y con Costa Rica específicamente. Bajo este contexto, doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿qué podemos esperar los colombianos frente a posibles diferendos con otras naciones? Y todavía más, ¿la historia con Nicaragua seguirá ofreciendo nuevos capítulos y nuevas actuaciones jurídicas? ¿O ya esto va a ser una prueba superada y estará en la diplomacia y no en las cortes la solución de nuestras diferencias? A ver, yo creo que todos los seres humanos racionales estamos pensando que las soluciones políticas a los conflictos son las correctas, son las indicadas. Yo creo que los colombianos y especialmente los suramericanos debemos creer, sobre todo los suramericanos de habla española, debemos creer que nuestras patrias, nuestras naciones, son unas naciones, y nuestras democracias y nuestras instituciones mismas son unas democracias y unas instituciones en construcción. Desde ese punto de vista, la perspectiva histórica, en mi opinión, es supremamente compleja. El continente americano, en general, está llamado a ser un gran continente, a tener un gran desarrollo, pero también vienen los asiáticos y también vienen, ya los europeos no son una preocupación mayor, pero sí también vienen los sectores del norte de Europa, digamos los ex-mongoles, los de ese origen, Rusia, todos ellos podrían constituir una amenaza. Es decir, en el mundo se van a formar hoy posiblemente dos bloques, o están formados dos bloques, yo creo que tres, el de Occidente, el de Oriente y ese bloque emergente que es el de Rusia, China, etcétera, que podríamos decir y que también es Medio Oriente, pero que es un bloque que se muestra por su capacidad económica, por su poder económico y por su poder militar. Desde ese punto de vista, cosas en la historia están por pasar. Muchas están por pasar. El problema del conflicto con Cuba, que tiene Estados Unidos, o que hay allí, ¿cómo se va a resolver? El problema de nuestra política internacional. Sí, nosotros somos, por vocación, un país que se ha insertado en el ordenamiento internacional mundial, que respetamos la libre escogencia de los pueblos, la independencia de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, y que tenemos incorporadas en la Constitución Política de Colombia, a nivel de bloque, todos los tratados que han sido refrendados. Es decir, nosotros somos un país inserto en ese tipo en ese contexto. ¿Dónde veo conflictos? Conflictos que van a ser muy complicados en Venezuela. Yo sí creo que hay una dificultad en el futuro con las relaciones con Venezuela. No quiero decir que no se puedan tratar, no quiero decir que no se puedan mejorar. Yo soy de los que creo que los pueblos bolivarianos tienen la gran tragedia de haber amanecido fraccionados, porque si usted mira los pueblos bolivarianos, se encuentra que casi están fraccionados. Las elecciones se ganan por un voto más, por un voto menos. Los golpes de opinión o los golpes del Congreso, o lo que sea, se dan con mucha frecuencia. Los gobernantes se caen. Pues Colombia no es un país donde los gobernantes se caigan, porque nosotros no hemos hecho unas instituciones para que el presidente sea derrumbado en 2 años. Sí tenemos un Estado diseñado, un gobierno diseñado para 4 años, de tal manera que esos 4 años de gobierno respeten la vocación estratégica del Estado. Digamos de alguna manera, el Estado ha creado sus organismos independientes para protegerse del gobierno, y eso nos da unos pesos y contrapesos que nos permite conducirnos en el marco de un Estado de Derecho e institucionalmente, que yo creo que es bastante bueno. Lo que pasa es que la política no se mide por el diseño de las instituciones, sino por la efectividad de las mismas y también por la cultura que logra generar en los pueblos. Entonces, usted puede tener todas las instituciones del mundo
y ellas se pueden convertir en unos indicadores rezagados de lo que es la Constitución misma o de lo que es el derecho mismo o lo que es la misma jurisprudencia. Usted se puede encontrar con eso. Entonces nosotros sí tenemos instituciones que valdría la pena preservar, pero tenemos riesgos porque la cultura política la afecta, la altera y la vulnera cada rato. Nosotros sí tenemos un concepto de Estado que, en mi opinión, forma parte del constitucionalismo social. Es decir, nosotros estamos donde estaba Weimar en 1920, 25, 30, 33, 30. Nosotros estamos donde está Costa Rica con el constitucionalismo social que se dio, entre otras cosas, con la coalición de la doctrina social de la Iglesia Católica. Nosotros estamos donde el constitucionalismo está avanzado. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura política que forma parte de nuestra edad como nación. Eso también debemos comprenderlo. Somos un país en construcción. Aprovecho y hago el paralelo de esto, desde el punto de vista histórico, aprovechándome de la vocación histórica de Javier, ¿no? Si ustedes miran el tema de Sudamérica, se van a encontrar con dos realidades incomprensiblemente diferentes. Una, la de Brasil. Veamos que la monarquía preservó la unidad territorial de Brasil. Y otra, la de los pueblos de habla española. Veamos que la independencia los balcanizó. Entonces usted encuentra a Sudamérica dividida en dos continentes, el continente brasilero y el otro continente, trazado por una bula papal y todo lo que quiera. Mire usted que mientras ellos preservaron esa unidad territorial, nosotros nos fraccionamos. Y por supuesto estamos padeciendo ese fraccionamiento. El sueño de Bolívar, que todavía lo podemos recoger en muchas partes, es un sueño absolutamente truncado, frustrado. Bolívar no pudo ni consigo mismo, ni con los 5 países bolivarianos. Recordando que quien más le cerró la puerta fue Páez. Entonces decimos, en Venezuela la gente habla de Bolívar, pero piensa como Páez. Y eso nos está mostrando unas realidades políticas que no están definidas y que en el futuro van a generar tensiones. Nosotros no hemos sido una nación de largas tensiones después de la independencia. Tuvimos el conflicto con el Perú, tuvimos otras cosas, pero hay muchas cosas que resolver desde el punto de vista de la política de frontera, desde el punto de vista de la política misma, desde lo que significa como concepción del mundo, desde cómo encontrarnos en la integración los países suramericanos y cómo apostarle a hacer del continente americano la verdadera vanguardia que hoy el mundo está pidiendo desde Occidente para tratar de encontrar la civilización más rápido de lo que estamos encontrando la degradación. Importantísimo este análisis, porque en sentido general todavía existe una cierta incertidumbre en la política de fronteras y de relaciones exteriores de Colombia. Aquí no se distingue la política de Estado de la política de gobierno. Y según el componente ideológico, pragmático, político, estratégico y aún según las afinidades, las cercanías o el contacto y el vínculo que se tenga con los mandatarios de los países vecinos, así van nuestras relaciones. Hemos caído históricamente aquí en subjetividades. No vamos a dar nombres. Pero cuando se dice que un presidente es amigo y el otro no, allí no se está entendiendo lo que es una política de Estado, ni el marco ni el contexto de las relaciones internacionales, específicamente de la diplomacia. Nuestro liderazgo entonces necesita con urgencia tomar decisiones y acciones específicas en diseñar un plan estratégico en materia de relaciones exteriores y que nuestra Cancillería, que tiene un talento humano muy importante, tenga en cuenta a los técnicos por encima de los recomendados. Esta es una discusión permanente y que parece que no cambia con los rostros ni con los gobiernos, sino que es una característica permeante en nuestra cultura política y en la que todos los partidos siguen las clientelas, las recomendaciones y
la carrera diplomática, los asuntos de relaciones exteriores a veces quedan en las manos que no están capacitadas ni las más adecuadas para desempeñar eficaz y eficientemente cada uno de esos roles. Doctor Javier Serra Betancur, ¿hacia dónde va la política exterior colombiana? ¿Seguiremos en nuevos episodios de estos diferendos, ya no en el ejercicio de la alta diplomacia, sino en la resolución en grandes cortes? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. En primer lugar, quisiera aclarar lo siguiente. Yo particularmente pienso que Colombia y el bipartidismo colombiano, especialmente cuando teníamos un bipartidismo fuerte, tenía una política de relaciones exteriores lo suficientemente coherente y lo suficientemente fuerte como para decir en voz alta que teníamos una política internacional y una política de fronteras. Yo pienso que ese sistema se ha venido quebrantando un poco por circunstancias que tienen mucho que ver con la relación perversa de la política con el dinero, con el contrato, con el lucro, y también naturalmente con esa especie de contaminante universal que es definitivamente la cocaína. Pero independientemente de esa circunstancia, yo no me atrevería a decir que hemos carecido a lo largo de los últimos 200 años de una política internacional coherente. De hecho, por ejemplo, pienso que independientemente de que se sea liberal o de que se sea o se haya sido conservador, el estatuto, la constitución política de 1886 nos da una gran lección, que es el acercamiento de Núñez al Partido Liberal con el propósito de sacar adelante lo que en ese momento era su política internacional, que era el acercamiento con la Iglesia Católica para poder regular las relaciones a través de un concordato. Pero independientemente de esas circunstancias, los colombianos tenemos unas instituciones que en este momento no están siendo utilizadas, como por ejemplo la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que incluso fue casi que despreciada por el actual jefe del Estado y de Gobierno, por cuanto la convocó, pero no se presentó a ella una vez convocada la comisión, y todavía es la hora que nosotros no sabemos por qué el presidente no se presentó a ella. Pero desde el punto de vista legal o desde el punto de vista estatutario, como tú en este momento la quieras llamar, es una comisión que asesora permanentemente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y además el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido a lo largo de muchos años no solamente una política coherente, sino una política respetuosa. Y voy a decir algo aquí que podría parecer heterodoxo. Mientras la política internacional colombiana se manejó con los criterios inspirados en el pensamiento de Alberto Lleras Camargo, nosotros tuvimos siempre una política internacional clara. Quizá no la tengamos ahora. Quizá, como decía Porfirio, tendríamos o podríamos tener algunos conflictos, quizá no de gran calado, quizá no de gran contenido, de pronto con Venezuela, por lo del Golfo de Coquibacoa, de pronto con el Perú, que entre otras cosas no ha renunciado nunca a su pretensión sobre una zona importante del trapecio amazónico, y eventualmente con algunas repúblicas o países del Caribe con quienes definitivamente no se han celebrado tratados internacionales para resolver los asuntos que tienen o que guardan relación con el derecho del mar. Ahora bien, si hacia el futuro tenemos una política internacional clara, no lo puedo decir, porque no tengo pues esa condición de arúspice que eventualmente me pudiera permitir hablar sobre lo que va a ocurrir en Colombia dentro de 10, 15 o 20 años. Pero en este momento, tal como se están manejando las cosas en la Cancillería de San Carlos,
Y tal como se están manejando las cosas desde el gobierno presente, creo que no vamos bien, porque parece ser que existe como una pereza para darle cumplimiento a esos criterios que tienen que ver con la rigurosidad de la carrera diplomática, que tienen que ver con la rigurosidad del cumplimiento del Estado colombiano, de una serie de, más que de leyes, más que de normas, de costumbres jurídicas muy importantes en el derecho internacional que Colombia ha venido cumpliendo inexorablemente a lo largo de muchos años. Y esas normas o esas costumbres jurídicas que Colombia ha respetado siempre comienzan a tambalear, porque Colombia siempre respetó los tratados internacionales independientemente de que las decisiones de los tribunales fuesen adversas o fuesen favorables. Y otras muchas más políticas que hacían que Colombia pudiese enorgullecerse o se pudiese enorgullecer, de su política internacional, de su política de fronteras y sobre todo de la proyección de Colombia en un mundo que, como lo decía muy bien el doctor Porfirio Castillo, va a seguir siendo bipolar por lo menos durante los próximos años. De tal manera que eso es por el momento todo lo que puedo decir a ese respecto. Importante este punto, el doctor Porfirio Castillo quiere decir algo. No, mira, yo creo que el comentario de Javier es supremamente importante. Y ahí el tema es muy importante. Y no debemos dejarlo sin agotar. A mí me parece que sí tenemos más gobierno que Estado. Es decir, no hemos sabido identificar lo uno de lo otro. Incluso el mismo presidente en oportunidad se ha equivocado. El presidente de Colombia es jefe de Estado para efectos de las relaciones internacionales. El presidente de Colombia es jefe de gobierno para efectos del manejo interno del país. Pero la diferencia entre lo uno y lo otro nos marca la ruta de la consolidación institucional, y explico. El gobierno dura 4 años y el Estado tiene larga vida, hasta que otro constituyente, si lo hay o nunca más, pueda hacer cosas. El Estado ha creado unos instrumentos, unas instituciones para protegerse del gobierno. Es decir, el gobierno es el conductor, es el capitán del barco, y el barco es el Estado. Si el gobierno no respeta las condiciones del Estado, las cosas fracasan. Como cada gobierno se agota en 4 años y es absolutamente adanista, porque todo el que viene a hacer las cosas por primera vez, entonces obviamente lo que no hay es continuidad institucional. ¿Dónde situamos la crisis? Que no hemos sabido diferenciar la ruptura administrativa, que bien podemos tenerla con el presidente, con esto, de lo que es el respeto institucional. Entonces, allí hay un punto para encontrarnos. Un segundo punto frente a la mirada de Javier, que creo que debemos completarla en alguna oportunidad en la discusión, es en Colombia nosotros, y aprovecho la referencia a Núñez, tenemos una historia que ha venido construyéndose a pistoletazos y a guerras. Realmente sí. En efecto, la Constitución de 1886 le da una respuesta a la tragedia nacional de la unidad territorial. Porque es que la Constitución de 1863, que podemos respetarla, que podemos mirarle sus valores, le dio al general, o le iba a dar al general Mosquera, la oportunidad de que el Cauca se separara primero de Colombia que Panamá. Pero para redondear mi preocupación, no hemos construido, en mi opinión, el Frente Nacional, y también lo voy a decir con sentido preciso, es el proyecto de paz, es el proceso de paz cuyos resultados se alcanzaron. Se trazaron una política para que los liberales y los conservadores se dejaran de matar, y eso dio el resultado. Y se organizó un Frente Nacional que muchos cuestionan, posiblemente con razón, pero eso dio un margen de estabilidad institucional que permitió que avanzaran.
y que permitió tener, sí, una política internacional en ese momento. Pero la política internacional de Colombia, toda la vida, estuvo por fuera de los roles rigurosos del Estado, porque se hizo para resolver problemas. En efecto, la política internacional de Colombia no estaba sometida al partidismo. Es decir, no era, ustedes recuerdan cómo se hizo presidente Olaya Herrera. Lo trajeron, era embajador en Washington. Y ustedes saben que Núñez mismo estuvo largo tiempo en Inglaterra y estuvo en otras partes. Es decir, la política internacional se ha manejado como un instrumento de soluciones a los conflictos que se hayan podido presentar o de ganar un poco estabilidad institucional o tranquilidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el mismo proceso de evolución o de construcción de la nacionalidad que ha pasado por centralismo, federalismo, después constituciones intermedias y hoy una constitución que recogió bastante de la constitución del 63, de 1863, y que guardó bastante de la constitución de Núñez, nos ha dado una respuesta que nos rebasa en cuanto a cultura política. Es decir, tenemos más constitución que cultura política. Tenemos más derechos que estados para protegerlos. Tenemos toda una tarea por seguir adelantando, no por empezar, porque las democracias se construyen así, a punta de dificultades, entre pesos y contrapesos, y los procesos son más lentos que las dictaduras porque hay contrapesos, y cuando uno no tiene contrapesos va más rápido. De tal suerte que sí reclamamos que tengamos una política de Estado con unas relaciones internacionales bien trazadas. Yo veo, con todo respeto, en la política internacional veo a un presidente muy competente ante el mundo, hablándole al mundo de problemas que son realmente importantes, pero que los colombianos somos víctimas de ellos, no victimarios. Pero al mismo tiempo, como ese presidente es capaz de convocar foros, hacerse escuchar y hacerse respetar, también tenemos, y lo digo con todo respeto, yo he sido una persona cercana a Álvaro Leiva en sus concepciones del mundo, y Alfredo Vázquez Carrizosa y todo, pero Álvaro Leiva no está dando la respuesta que en términos de relaciones internacionales está reclamando Colombia. Fíjese que el tema de Nicaragua lo extremamos. Aquí estaba León Freddy Muñoz bailando en las cosas de allá y acá estaba el presidente discutiendo con Venezuela. ¿Dónde está la política de relaciones internacionales? ¿Cuál es la carrera diplomática? ¿Cómo se selecciona? Revisen eso y se van a dar cuenta que no la podemos construir adecuadamente porque es que tenemos un concepto mayor del gobierno que del Estado. Cuando el presidente Uribe es Uribe, entonces peleamos con Venezuela. Cuando el presidente es otro, entonces hacemos la paz con Venezuela. Eso no puede traducirse en una política internacional, ni puede permitir construirla, porque el nuevo gobierno revienta las relaciones del viejo gobierno o de la institucionalidad y afecta lo que podría ser el trazo de una política internacional. Es decir, creo que es un tema por revisar bastante, creo que es un tema interesante, creo que es un tema en el cual repito, tenemos más constitución, incluso insertada ante el mundo, que Estado. Y tenemos un buen presidente, un buen jefe de Estado que no está haciendo un buen gobierno. Sube la temperatura en el termómetro. El doctor Javier Serra Betancur quisiera hacerle una pregunta específica, sobre todo porque últimamente el presidente Gustavo Petro ha sostenido una amplia discusión con Nayib Bukele de El Salvador. Y lo voy a decir con toda responsabilidad. Hoy en día son los dos líderes que en materia de imagen global tienen más impacto en nuestro hemisferio. Y se destaca el presidente de El Salvador, de un país con una población y con un mercado muy inferior a grandes naciones como México, Brasil o la misma Argentina, que uno esperaría, por su innovación, por su estrategia, por su lenguaje y por su discurso, se ha posicionado como un referente en Centroamérica. Y ya aquí en Colombia, doctor Porfirio, se está hablando de que se está buscando un Bukele, sobre todo para esos sectores de derecha, y algunos se quieren montar en ese discurso. Lo que no deja de sorprender es que precisamente dio unas declaraciones este día a propósito de la captura de 105 colombianos que al parecer se estaban dedicando a
el préstamo de dinero a altas tasas de interés, conocido popularmente como la usura. La declaración de este presidente Nayib Bukele es que no tenía nada contra los colombianos, pero que quienes habían llegado a su país a delinquir iban a ser sometidos a la ley. Pero no quedó hasta allí. Todavía dijo más. Los más de 400 colombianos que están ilegalmente en territorio de El Salvador tendrán que irse, porque tendrán que someterse a los requisitos de permanencia que establecen las leyes. ¿Qué opinión le merece a usted y qué podemos analizar de esta declaración? Es más de esa discusión y ese ejercicio dialéctico que nos están proponiendo los dos presidentes, o tiene El Salvador su derecho de aplicar las leyes más allá de la nacionalidad o el origen de quienes cometan delitos? Bueno, lo primero que te puedo decir que ahí no hay un ejercicio dialéctico, porque definitivamente Bukele se ha salido un poco de su propia ropa. Así como también el señor Gustavo Petro, a mi juicio, se ha salido un poco de su propia ropa. De tal manera que el ejercicio ha pasado de ser dialéctico a ser un ejercicio relativamente vulgar, en donde se presentan una serie de estadísticas que no reflejan sino hechos y por lo tanto circunstancias fácticas que por supuesto interesan mucho al derecho, pero muchas veces tienen muy poco que ver con el ordenamiento jurídico. Para decir esto mismo, en otras palabras, te diré que yo, por supuesto, estoy de acuerdo con que se aplique la ley tanto en Colombia como en El Salvador. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con que si los colombianos tienen responsabilidad en la comisión de conductas delictivas en El Salvador, se les aplique la ley salvadoreña, porque es un principio reconocido por el derecho internacional, que en este caso, si los delitos fueron cometidos en El Salvador, aunque sean colombianos, se les aplique la ley salvadoreña. Lo que yo no veo muy bien, o no soy tan afecto de Bukele, es en ese espectáculo esperpéntico de ver a miles y a miles y a miles de jóvenes desfilando por las cárceles o por las megacárceles que ha construido, con ostensible violación del derecho fundamental a su dignidad. Que los delincuentes o los presuntos delincuentes paguen con cárcel o se les haga justicia, por supuesto que sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y pasando al caso colombiano, no estoy de acuerdo con esa permisividad permanente que pareciera preocupar al gobierno de Petro, en donde pareciera que el mensaje que se le da a los colombianos es definitivamente: si usted delinque, si usted es terrorista, si usted utiliza la violencia para obtener fines políticos, tiene toda la razón. Incluso tanto tiene la razón que aquí vamos a abrir una ventanilla especial con el propósito de que todas las personas que estén convencidas de que la violencia puede ser un instrumento para obtener ciertos propósitos políticos, pasen y cobren directamente por ventanilla. Yo, con tu permiso, me hice un compromiso, no tenía previsto que de pronto esto se pudiese prolongar hasta más adelante, y bueno, la verdad que me siento un poco apenado contigo, pero te rogaría me concedieses ese permiso para retirarme y poder cumplir con la palabra que empeñé en cuanto a ese compromiso se refiere. Con mucho gusto, pero antes de irse, el permiso será concedido luego de esta pregunta. Dígale. ¿Qué le ha parecido la imagen publicitaria que utilizó el señor presidente para anunciar el discurso del 20 de julio en San Andrés, en el cual utiliza una imagen de la Barbie, que efectivamente el 20 de julio en todas las salas de cine tendrá una película? Pues a mí me parece vergonzosa, porque por supuesto no tiene absolutamente nada que ver el 20 de julio, mucho menos en cuanto a su simbología se refiere, con la Barbie o con la Cuchi Barbie o con la
con cualquier Barbie que se... Con los cuchiquens. o con los cuchiquén. Aquí también hay cuchiquens. Y bastante. Exacto. Entonces, eso naturalmente me parece lamentable, vergonzoso, y creo que no están en el Palacio de Nariño las personas adecuadas para adelantar este tipo de publicidad. Yo tengo la esperanza, viva esperanza, de que el presidente de la República no hubiese tenido absolutamente nada que ver con el diseño de esta publicidad y de este mensaje publicitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro, doctor Javier Serra Betancourt. Doctor Porfirio, la misma pregunta. Antes de la Barbie Bukele, voy a decirlo como me gusta. Estoy dentro de los colombianos que no soy admirador de Bukele, por una razón que también forma parte de que también está comprometiendo mi formación política. Yo me hago la pregunta de si el Estado está para proteger los derechos de las personas o para conculcarlos. Esa es mi primera pregunta. Y yo sí soy de los que creo que el derecho legal va a desaparecer y ha desaparecido porque la Constitución, como lo dije hace un rato, tiene una mirada generosa, protectora de los derechos de las personas, es antropocéntrica, define la prevalencia del bien común. Bien, si yo pienso así, la primera norma, el primer criterio que voy a respetar es lo que se llama debido proceso. Y cuando usted hable de debido proceso, entonces empieza a descomponerlo. Presunción de inocencia. La persona se presume inocente y es la autoridad la que debe destruir esa presunción. Derecho a la defensa. La persona tiene derecho a defenderse aún siendo culpable. El derecho a pronta y cumplida justicia. Ese sí es, perdóneme, un indicador rezagado. La administración de justicia sí es un indicador rezagado de la Constitución. Lo de pronto y cumplida justicia, no hay juez, y cuando digo juez, operador jurídico, que no se muera de la risa cuando nosotros decimos eso. Un proceso cualquiera dura 20 años, lo cual quiere decir que las carcajadas sobre el 29 superior son altísimas, porque no puede haber pronta y cumplida justicia de esa manera. Respeto eso. Soy también de los que respeto los derechos fundamentales y las garantías sociales. Creo en el cierre del derecho por vía de la Constitución y en la tutela contra sentencias cuando ésta viola los derechos fundamentales. Luego, en mi concepción del mundo, simplemente concibo un Estado como protector de los derechos. Obvio, para poder proteger los derechos, el Estado tiene que existir y el Estado tiene que imponer con la fuerza, si es necesario, el bien común. Entonces, desde ese punto de vista, pues, me disto mucho de Bukele. Eso es un show que debería avergonzar al mundo y que no debería ponernos a contemplar. Desde el punto de vista de los que están diseñaron para las fiestas del 20 de julio, para los festejos, déjeme decirle que yo no lo entendí. No solamente lo considero equivocado, sino incomprensible. Y en esas cosas incomprensibles, quiero decirlo hoy, el presidente Petro tiene que pararle bolas a las cosas incomprensibles, porque es que parece mentira, pero sería muy triste que el gobierno del presidente Petro no lograra materializar algunos de los fines que se ha propuesto, porque todos me parecen importantes. Incluso el más criticado, que es el de la paz total, yo tengo observaciones que hacer frente a eso y creo que no hay que dar tanto sin recibir a cambio. Pero el objetivo del Estado es la paz, y dice un amigo mío, la paz a las buenas o la paz a las malas. Como usted me ha escuchado aquí hablar reiteradamente de la necesidad de romper los círculos viciosos, entonces yo le digo, la paz a las malas, es decir, con la fuerza de las armas, ha fracasado totalmente. El Estado no ha logrado ni recuperar el territorio, el Estado no ha logrado ni recuperar ni controlar las armas. Nosotros no sabemos dónde están las armas del Estado hoy. Y podrían preguntar cuántas hay en la calle. Listo, desde ese punto de vista mi concepción del mundo me retira de eso, pero no porque yo crea que uno debe decir que es muy bueno
que le paguen a la gente para no matar, porque en ese caso todos vamos a tener que reclamar el salario, porque todos los que no hemos matado tendríamos que ser... Es decir, es muy criticable, es muy frágil la propuesta, y yo creo que eso se va ajustando. En relación con el gabinete del presidente, el presidente debe mirar bien cómo logra establecer un gabinete que le dé respuesta desde el punto de vista del consenso mínimo que se necesita para gobernar. Y allí es donde yo creo que los amigos del presidente le están haciendo mucho daño al presidente, hasta el punto de que cuando en Barranquilla no habíamos elegido presidente, y digo no habíamos elegido presidente porque el pueblo barranquero votó mayoritariamente por Gustavo Petro, los presidentes aún derrotados venían aquí cada rato y al Departamento del Atlántico, el presidente Petro no viene. Y no va a venir, primero, porque debe estar molesto y fastidiado con sus amigos del Atlántico. Segundo, porque debe tener muchos problemas que resolver allá. Pero nosotros, quienes trabajamos allí y no trabajamos a cambio de mucho, trabajamos para que el presidente Petro pudiera adelantar unas tareas desde el punto de vista de su programa de gobierno y de la institucionalidad, estamos supremamente desconcertados y puedo decirle con tranquilidad que molesto porque no tenemos que tener un gobernador que sea de la entraña del presidente ni de del partido ni nada, porque es que ahí lo que estamos viendo es la institucionalidad. El presidente Petro debe recibir el mensaje de que en Barranquilla y el Atlántico se le quiere ver, se le tiene aprecio y respeto y está esperanzado con que cosas buenas puedan venir de su gobierno. Yo critico mucho, no de Irene Vélez, pero comentario obligado les digo, que el tema de la transición energética que quieren macartizar, dejen de macartizarlo. Que aquí en la costa Caribe nosotros necesitamos transición energética ya. ¿Por qué? Uno, por el rango, por el calor, por el rango de consumo, por la necesidad del servicio y por las tarifas y la pobreza que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, no debo dejar de decirlo tampoco. La energía alternativa no está prestándole un servicio a los ciudadanos colombianos. Si usted encuentra la energía alternativa bien puesta, la encuentra donde están los grandes consumidores, las grandes empresas que compran con contratos especiales, no con contratos de condiciones uniformes. Lo explico. Los grandes consumidores de la energía alternativa no pagan impuestos. En cambio, los regulados, ellos no pagan impuestos sobre la energía, ni pagan pérdidas. En cambio, el mercado regulado, es decir, el residencial, recibe las pérdidas distribuidas de las empresas operadoras del servicio, en este caso de energía. Entonces, yo sí creo que cosas como la transición energética, a la costa no solamente las reclama, las necesita por efectos de lo que estamos padeciendo con el servicio de energía. Yo creo que la propuesta de paz puede reajustarse, puede mirarse, pero hay que tratar de buscar la forma de aclimatar el país y de que se disminuyan los muertos, pero no a cambio de más muertos. Yo creo que hay que tener una posición frente a las fronteras porque tenemos que cohabitar y convivir con nuestros países hermanos. Yo creo que el presidente Petro debe hacer un gran esfuerzo para reexaminar sus cosas y crea que tiene la posibilidad, yo sí voy a decirlo, de enderezar el rumbo, porque hasta este momento han hecho cosas muy importantes, sí se han hecho cosas muy importantes, pero también se han dejado de hacer cosas muy importantes y también nos hemos hecho más o menos lo mismo que antes. Entonces, como los círculos viciosos no me gustan, digo, algo tiene que pasar cuando estamos reprimiendo. Todos los días estamos hablando de las cárceles, y no resolvemos el problema. Hay que cambiar para romper el círculo vicioso, pero el pueblo colombiano debe encontrar la ruta de la convivencia, de la paz y de la tranquilidad. Convivencia, paz y tranquilidad. El acontecer político ha estado bastante agitado, no solo por el asunto de Nicaragua y el tema de Nayib Bukele, también ha estado agitado internamente porque a esta hora no sabemos si la ministra de Energía efectivamente va a abandonar el cargo frente a un escándalo sobre un supuesto abuso de poder. La pregunta aquí es,
supuestamente esos hechos ocurrieron en enero, pero se están conociendo ahora en julio. ¿Será que la investigación exhaustiva, rigurosa, técnica, científica y ajustada al procedimiento tardó tanto tiempo, o este era el momento para generar la tormenta perfecta y se tenía el expediente y la carpeta guardadita para sacarlo a flote en medio de un viaje de la ministra y forzarla a volver? Y digo esto porque aquí ha sido característico, como en nuestro hemisferio, la instrumentalización de la justicia, y parece que la buena fe no se presumiera, sino la mala. Y ojo con esto, porque esto no es defensa de la ministra. Si cometió algún tipo de delito, exceso o abuso, las autoridades competentes tendrán que determinarlo. Lo que no podemos defender y celebrar aquí es que la justicia siempre sea un instrumento con fines electorales y con manipulación de la opinión pública al antojo y al vaivén de las emociones y de las necesidades de ciertos actores de poder. ¿Dónde está la ética y la moral en la política? ¿Se quedaron sin política, sin ética y sin moral? Doctor Porfirio Castillo Zamora, para finalizar en un minuto, ¿se queda o se va la ministra? Si yo tuviera que decir algo, le diría que se debe ir, pero no porque esté tratando de lincharla. Tengo el criterio personal de que cuando un funcionario público está afectando la institucionalidad, debe dar un paso al costado. No solamente la ministra, hay un problema con el embajador de Nicaragua, hay un problema con el embajador de Venezuela, hay un problema. Los problemas hay que resolverlos, yo estoy de acuerdo con usted. Las cosas son porque deben ser. Las cosas son porque deben ser. Si yo le creo un problema al gobierno, entonces yo digo mi deber es dar un paso al costado. La doctora Irene ha estado sometida a bastantes críticas y ha estado siempre en el ojo del huracán, más por sus comentarios, que últimamente la veía más prudente, la veía más aterrizada, y les dije ahorita, no soy de los que macartizo el tema de la energía solar ni de la energía alternativa, no, qué pena. Los que no quieren que eso llegue rápido, y con eso no estoy diciendo que paren el petróleo mañana, son los mismos que están defendiendo el petróleo, como los que no quieren, y esto tampoco tengo por qué no decirlo, los que no quieren reforma de salud son los mismos que están defendiendo a la EPS, no al servicio, y los que no quieren los mismos que están defendiendo los fondos. Miren, ustedes saben que el tiempo tiene un problema. Ya se nos agotó. Antes de que me digan cállate, yo me autocensuro. Eso se llama olfato periodístico y también político. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora, por estar con nosotros. Un abrazo para todos. Lo hemos visto. El panorama político sigue como la temperatura, bastante caliente, húmedo y con altos niveles de calor. El calor y la temperatura parece que arde no solo en la piel, sino en las ideas y los pensamientos en nuestro país. Es hora de ponernos a trabajar para resolver los problemas de Colombia, de dejar esas discusiones y esas disputas que nos aíslan desde lo superficial de lo esencial, ir más allá de las apariencias y aproximarse no solo a la esencia y a la naturaleza de las cosas, sino al beneficio, al provecho, a la ganancia, a la utilidad, al bien común, que debe ser un objetivo colectivo. Porque nunca olviden esto, no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.